habla así en cámara. Y guiño el ojo. Recuerda, fue solo ayer, nos miramos sin entender, cautivados por la emoción, fuimos uno sintiéndonos y empezamos a volar, nos conectamos para viajar. Hola, ¿cómo están? ¿Sí? Hola chicos, buenas noches. ¿Sí? Hola Nacho, buenas noches. Hola ¿Cómo chicos, están? Hola ¿me Juanita. oyen? Santi, Hola Juli. Hernán, ¿sí Hola me oyen? Santi, Santi, no te veo. Hola. Hola a todos, buenas noches. Hola Carola, Juan. Juan. Un día muy temprano, en compañía de mi adorado padre, nos dispusimos a una magnífica aventura. Caminando y caminando llegamos a un país muy lejano que tenía algo muy particular. Los hermosos destellos de luz que se deslumbraban a la caída de la cascada fueron el contraste perfecto para el paraíso sin igual. Un pueblo sin igual, donde casas coloridas y lindos balcones coloniales encontrarás. Cielos que en ocasiones eran nublados y otras veces como un rayo de sol. Decidió revelar su identidad. Creó un blog como María, Madre de Dios. Sin embargo, al descubrir tanta maldad y desunión, subió al cielo para ver si así nos uníamos como hermanos. Lastimosamente, esto no ha sucedido. Si mezclo el blanco y el negro, el resultado es multicolor. En algún lugar por entre las rocas se veía una brecha por la cual entraba una luz resplandeciente, así que caminé hacia ella. Desde el puente de la fortuna, todos arrojaban monedas de oro y plata en el lago, haciendo que todos sus sueños se hagan realidad.
Tú, mi atardecer, tu lugar, el cielo. Espero siempre poderte ver y llenar mis pupilas, pero a veces no estás, por un sinnúmero de nubes grises que se atraviesan entre los dos. Tu lugar, el cielo, el mío, la tierra. Tú, llena de colores entrelazados para despertar miradas y admiración. Lo indecible es tu forma, tu momento tiene horario y tu belleza es plasmada en lienzo por quienes te aman. Enamorados tienes y yo soy uno, porque salgo a verte siempre. Nunca te podré tener en mis brazos y eso te hace única. Atardecer, atardecer, no dejes de aparecer, no dejes de brillar y provocar un suspirar. Hazte tangible y deja de ser un momento en el día. Abandona el cielo por un instante, trae tu belleza contigo, ponte un vestido, haz tu maleta de colores y sin dejar de ser tú, atardecer, permíteme tocarte y así ser único como tú. Haz mi sueño realidad y te invitaría a soñar, a sentir, a respirar y a percibir los olores del amor, el palpitar de un corazón, el estremecer de un alma. Y yo, desde hoy, le escribiré cartas a quien no las lee. Sintiéndonos, dimensiones en conexión, nos envuelve la música, invadidos de esta canción y sé que no es un cuento, ya ves cómo cambia lo que no está resuelto. Pero te lo advierto, de todos mis errores tú eres el acierto y sé que no es un cuento. Ya ves cómo cambia lo que no está resuelto, pero te lo advierto, de todos mis errores eres el acierto.
Les doy la bienvenida y los invito a todos y todas que nos acompañen en la recta final de este gran proyecto de Nosotros. ¡Chao! Rico de poder compartir con ustedes, queridos amigos y amigas, como siempre, a través de este video programa de Los Más Capaces TV, en esta alianza con Los Más Capaces Radio, como siempre, poder compartir con ustedes un poco de lo que tiene que ver esas historias y estas vivencias de vida de nuestros invitados que pasan por acá, por esa alfombra de nuestro programa de Los Más Capaces TV, a través de Los Más Capaces Radio también, en esa alianza, y agradecerle a todos ustedes por sus comentarios, y recuerden nuestro correo electrónico, losmascapaces45@gmail.com, y nuestro WhatsApp 313-787-1550. En el día de hoy queremos hacer un programa muy diferente, y hoy vamos a hablar un poco sobre un balance importante de un bello proyecto que se realizó este año 2020 aquí en la ciudad de Manizales a través de las plataformas digitales por la organización Campus y también el Instituto de Cultura y Turismo y el Ministerio de Cultura, como lo es Danza para Todos, donde un grupo de profesionales, de licenciados en artes escénicas y por supuesto de diferentes entidades que se pusieron esa camiseta para trabajar en lo que tiene que ver ese tema de la exclusión. Y fue un proyecto maravilloso porque, como ustedes sabrán, a través de la virtualidad no es fácil, pero a través de la virtualidad fue una magia de colores, de arcoíris, donde cada uno pusieron de su granito de arena, y también el apoyo de la familia, que fue fundamental. Y se llama Danza para Todos, y por eso hemos invitado a dos personajes y dos personas maravillosas que hacen parte de ese bello proyecto, como es Juanita Betancur Ramírez, coordinadora del proyecto, y por supuesto Hernán González, quien es licenciada en Artes Escénicas y Teatro, y por supuesto Juanita es licenciada en Artes Escénicas y Teatro, quienes nos hablaron un poco sobre lo que fue esa magia de Danza para Todos, donde los límites no existen. Y algo bonito y es que hay una frase muy bonita, y ellos me la van a corregir: en Colombia no se camina, se vuela. Entonces es la frase que hay que volar esa imaginación. Entonces, Juanita, bienvenida, y Hernán, a este espacio, y bienvenida nuevamente. Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente a Los Más Capaces, que ya hemos estado varias veces contando cómo iba a empezar
haciendo como el lanzamiento de Danza para Todos, después cómo era el proceso y ya ahorita pues que finalizó, cómo fue el proceso. Yo soy Juanita Betancur Ramírez, John ya me graduó, yo todavía no soy graduada de licenciatura en Artes Escénicas, pero gracias por el título que aún no he conseguido. Soy la coordinadora, bueno, fui, porque esto ya se acabó, la coordinadora de Danza para Todos, y pues un gusto compartir con todas las personas que estuvieron ahí en el proceso. Bueno, muchas gracias también, John Jairo, por la invitación, por abrir pues y generar estos espacios para poder dialogar un poco acerca de eso de esos mismos procesos que se van desarrollando en la ciudad y que hay personas que se van apropiando también cada vez más de este tipo de iniciativas. Entonces, muchas gracias y bueno, feliz de contar un poco del proceso de Danza para Todos. Entonces, Juanita y Hernán, estos micrófonos de ustedes y adelante cuéntenos un poco en este espacio que va a ser como una charla, como una tertulia, donde estaremos hablando un poco sobre ese balance positivo de cada proceso desde que arrancó y por supuesto esa alianza de Organización Campus, del Instituto de Cultura y Turismo de Alcaldía Manizales, por supuesto de diferentes entidades que pusieron ese granito de arena y el Ministerio de Cultura que también ha apoyado este bonito proyecto. Adelante, Juanita. Bueno, pues el nacimiento de este proyecto surgió como de una idea de poder hacer una obra. Después de estar hablando y después de estar como centrando un poco más las ideas, decidimos realizar un proyecto que finalizó pues como la idea de poder darle un espacio a personas que tienen alguna afectación física o que se han visto de pronto con personas que tuvieron una falta económica o personas que tuvieran una afectación. Entonces, pues como con esta decisión quisimos realizar este proyecto y nos encontramos que iniciativas culturales. Entonces ahí fue cuando nos unimos a Organización Campus, pues en la búsqueda de una organización que acoplara pues como estas ideas, que permitiera surgir un poco más el proyecto. Decidieron estar con nosotros, apoyarnos en este proyecto y pues nos presentamos al Instituto de Cultura y Turismo, ganamos el proyecto y pues ahí empezó todo esto, que ya empezó a conseguir las personas que estaban, dictar las sesiones, bueno, todas las cosas que ya lleva el proyecto, pero iniciamos así. Tiempo después fue que empezamos con esta búsqueda de las personas, se inscribieron 17 personas, 18 personas, pero finalizaron 17. Y después, durante el proceso, con la búsqueda de más personas que pudieran estar, nos encontramos con varios clubes deportivos y corporaciones que nos iban también a apoyar con personas que tuvieran esta afectación física, que fue la Corporación Magusi, el Club Deportivo Las Águilas y Club Deportivo Guerreros de Vida, que estuvimos dándole un taller pequeñito a cada una de estas agrupaciones y pues le sacamos el fruto a lo que se podía, les explicamos un poquito de lo que hemos hecho o lo que hicimos en las sesiones de Danza para Todos y pues ya, así fue como surgió este proyecto. No sé si tú ¿recuerdas algo más? No, ya, pues sí, es solamente como eso fue todo como lo que, sí, es que tú resumes ahí como todo lo del inicio y todo eso, porque ahí ya justamente entramos en lo que corresponde al proceso de danza y de teatro, como, digamos, con la profe Caro se desarrollaron muchas actividades para pensar la dramaturgia desde la creatividad. Entonces, luego pasábamos al tema del cuerpo como tal, que corresponde a la danza y a la expresión y todo este juego teatral, de interpretación, bueno, como diferentes actividades y juegos que incluso nos metimos un poco con el trabajo de la voz. Entonces, bueno, ya teníamos un trabajo muy fuerte porque el hecho de que nos encontramos en el camino y que ustedes mismos lo reconocían, ustedes mismos lo pensaban,
justamente muchos de ellos se limitaban, digamos, en cuestiones corporales, pudiendo hacer una cantidad de cosas tan creativas. Entonces, por ejemplo, es solamente como tener pasión por parte de nosotros, dentro de la danza, dentro del cuerpo, como decía la profe Juanita, sobre las dinámicas, ¿sí? ¿Qué dinámicas puede encontrar mi cuerpo en el movimiento de un encuentro a la semana, ¿sí? Yo lo pensaría como justamente eso también, un regalo de reconocimiento que muchas veces a veces nos debemos, y digamos si lo relacionamos con la pandemia nos deja a nosotros una cantidad de aprendizajes impresionantes que es muy valioso aceptar todo eso. Y dentro de esas, digamos, cosas que nos deja la pandemia, o dentro de esos regalos que nos deja la pandemia, es el reconocernos a nosotros mismos. Entonces el proyecto, digamos, no iba enfocado a enseñarle a bailar a personas salsa, merengue, bachata, bailes de salón, nada de eso, ¿sí? Era más una exploración del cuerpo, una exploración de la mente, una exploración con las emociones, con los sentimientos, porque digamos, más allá del horario que nosotros como docentes debíamos cumplir con todo, llamémoslos estudiantes de Danza para Todos, es lo que nosotros hacemos antes, durante y después, y digamos que aquí es ya, digamos, un poco fuerte, porque Juanita, que fue la directora, experimentó, digamos, también muchas cosas, y digamos, dentro de las cosas siento yo que es mucho como el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, digamos, ella se apoyaba muchísimo en todos nosotros, permitía que nosotros diéramos ideas, permitía que nosotros propusiéramos cosas. Entonces se iban solucionando, digamos, como todos los factores que surgían durante el camino. Por ejemplo, durante una clase se caía una llamada. Entonces, bueno, hagámosla por llamada normal. ¿Qué tal cosa? Bueno, la podemos hacer por videollamada de WhatsApp. Que ustedes mismos eran testigos, digamos, como de todas las formas que intentábamos solucionar para que cada uno de los estudiantes estuviera. Lo que nos deja también esto es como la persistencia, y que está el que quiere, ¿sí? Más allá del que puede, de esas limitaciones que nos ponemos, yo puedo hasta, o sea, yo quiero hasta, ¿sí? Creo que también es como un poquito cambiar de mentalidad, de entender que las cosas que nosotros hacemos son, o sea, lo que nosotros mismos deseamos, lo que nosotros mismos proyectamos, lo que nosotros mismos pensamos. Entonces rompieron muchas barreras, digamos, en el estar en el proceso, porque reconocieron el cuerpo, cada uno desde su propia intimidad, desde su propia exploración, desde las dinámicas corporales, ¿sí? Cómo hacer un vibrato con el cuerpo, cómo el cuerpo vibraría, cómo la palabra vibraría también cuando explorábamos lo vocal dentro del proceso. Entonces, cómo vibraba la palabra, cómo vibraban las manos, cómo vibraban los pies, incluso si no funcionan, cómo vibran, cómo es esa sensación, es reconocernos porque de igual manera existen, ¿sí? Cada uno tiene sus propias experiencias y debe reconocer justamente eso, su cuerpo, desde todas esas posibilidades que tiene. Y cómo lo muevo, cómo lo canto, cómo lo ondulo, cómo lo crepito, cómo lo fragmento, ¿sí? Hay muchas cualidades que nos apoyamos también desde diferentes autores, desde la danza y del teatro, como Lecoq, como Barba, Meyerhold, como Meyerhold, Michael Chekhov. Entonces, digamos, tuvimos diferentes dinámicas de todos estos autores, de todos estos personajes, que, pues bueno, desde el mismo proyecto se planteó unos cronogramas o sea, siempre fuimos muy organizados con todo eso. Entonces, teníamos como unos cronogramas, y los cronogramas generalmente, cuando uno está contando con personas externas o incluso propias, siempre las situaciones a veces se fragmentan.
¿En qué sentido? Por ejemplo, la pandemia no nos la esperábamos y llegó, ¿sí? Por ejemplo, con esto a veces llegaban situaciones y momentos y era como, ¿qué hacemos? Hay que solucionar en ese sentido. Entonces, en vez de quedarnos recalcando como ciertas cosas, ¿qué solucionamos? ¿Qué proponemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? Y bueno, no, pues no sé qué más se me quede. De pronto hablar del pensum o del plan de estudios. No sé si tengas alguna pregunta o Juanes quiera decir algo más. Claro, podemos hablar sobre este tema, Hernán, claro que sí, cuéntanos un poco sobre eso. Pues bueno, yo quiero decir antes de eso, pues como rescatar un poquito como todas estas cosas que está diciendo Nacho, porque, por ejemplo, durante el proceso nos dábamos cuenta que no todas las personas, aunque estaban en silla de ruedas, tenían las mismas condiciones físicas. Entonces, por ejemplo, una persona que durante el proceso me contaba, es que yo muevo un hombro más que otro, no, es que mi mano derecha sube más que mi mano izquierda. Entonces, el imponerle nosotros algún tipo de movimientos a ellos afectaba a otros, porque no todos tenían una misma condición o una misma afectación física que les permitiera pues generar un mismo movimiento. Entonces, así fue cuando nosotros dijimos, no, pues es que no los podemos obligar a hacer algo que ellos no pueden hacer físicamente, no pueden hacerlo. Entonces, que cada uno realice su propia búsqueda corporal, y entonces así fue cuando nosotros decidimos hacer como una exploración durante pues como este tiempo dentro de los autores, dentro de las dinámicas de movimiento y todo eso, y ya después les dijimos, bueno, estos son sus movimientos, entonces editémoslos un poquito, pongámosles más intención, pongámosles más cualidades, pero siempre todo fue con base en lo que nos entregaban, pues digámoslo así, los participantes de Danza para Todos. Asimismo también fue con la parte de dramaturgia. Carolina, por ejemplo, ella les dio muchas posibilidades y les dio como un abanico de que cómo se puede escribir, qué técnicas existen, y cada uno eligió y dijo, esta es la que más me gusta, esta me parece mejor, y nos basamos en Colombia. Entonces las partes que son emblemáticas o que a cada uno le gustan. Entonces, por ejemplo, unos escogían el atardecer, otra persona escogía, digamos, Nariño, el carnaval de blancos y negros, otra persona podía escoger la catedral de Manizales, y con base en estos lugares y sensaciones, ellos escribieron. Entonces también todo esto fue como propio de cada uno de ellos. Por eso en la muestra final y durante el proceso nosotros no decíamos como no, esto es creación nuestra, porque nunca nosotros fuimos quienes creamos, nosotros dirigíamos y permitíamos como que las cosas tuvieran un mejor orden, que tuvieran más intención y más cosas, pero los creadores siempre fueron los mismos integrantes y las mismas personas fueron las que crearon. Entonces esto pues como para contar y como para dejar claro que pues las posibilidades de ellos fueron muy grandes. Y lo otro que también decía Nacho, que también quiero rescatar, es estas limitaciones que ellos mismos se ponían, porque al inicio hubo mil limitantes que no podían estar en clase, que no podían hacer este movimiento, que les dolía eso, que les dolía esto, y a medida que fueron conociendo su cuerpo y nos fueron conociendo a nosotros, que nosotros siempre dijimos en clases de acuerdo a las posibilidades de a cada uno, que cada uno realizara los movimientos de acuerdo a lo que su cuerpo permitía moverse. Entonces, después de todo esto, ellos fueron como borrando estos límites y empezaron a aceptar que tienen estas condiciones, que pueden moverse de tal manera, y también reconocer las habilidades que cada uno tiene. No es que yo tengo esta afectación y ya, sino darle la vuelta a eso y decir qué posibilidades corporales tengo yo, que creo que es mucho más rico decir eso que decir no, es que no puedo, en vez de decir no, es que puedo hasta tal punto. Pues maravilloso, entonces exploté esa posibilidad que tiene y muchos de ellos lo lograron hacer y rompieron esa barrera de no, es que no soy capaz, es que mi cuerpo solo es esto, mi cuerpo solo es esta afectación, sino que ya ellos abrieron y dijeron no, es que yo sí puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto.
que a veces nosotros también les teníamos que jalar las orejas y decirles, vea, pero es que mira todo lo que usted ha hecho, ¿cómo nos va a decir aquí que no puede hacerlo cuando ya lo hizo? Entonces, eso también permitía que ellos cambiaran el chip de decir, no, es que no es una afectación física, sino que es una posibilidad de movimiento diferente. Bueno, quiero contar cómo eso. Y ya pues contando lo del pensum, si quieres, no sé si tú tienes o contamos aquí. Pues digamos así, o sea, es como pasando del proceso de dramaturgia y entrando al proceso de expresión corporal y de actuación, es como, me perdí, es como, digamos, encontrarnos con esos cuerpos y enseñarles o exponerles, por ejemplo, el proceso de las dinámicas. Lo mismo que hablaba ahorita, lo de las dinámicas corporales, digamos, el ondulado. De Meyerhold tomamos las posibilidades de movimiento, las aperturas que tienen, algunos entrenamientos pequeñitos que él proponía, algunos movimientos chiquititos que nosotros modificábamos de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Entonces les dábamos algunas herramientas como para que ellos le sacaran provecho. También utilizamos los puntos espaciales que muchos no conocían, cómo se podía utilizar la espacialidad, porque muchos creían que eso solo se podía en teatro, en un teatro físico, en las tablas, pues, y el decir, no, pues es que el escenario también es la casa de uno y cualquier escenario es válido. Entonces ahí les enseñamos como estos puntos donde se pueden dirigir, los niveles corporales, que por ejemplo, muchos en el momento de creación solo se quedaban moviendo las manos o moviendo solo aquí en mi plano. Entonces nosotros les decíamos, bueno, llegue hasta su máxima extensión. Si su máxima extensión es extender los brazos hasta arriba, pues perfecto. Si su máxima extensión es personas que de pronto tenían una facilidad en pararse y pueden levantarse, maravilloso, pero siempre de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Tocamos también un poco de la actuación, la lectura, cómo se le podían dar esas intenciones y sentimientos diferentes a la lectura. Entonces, cómo pueden leer si están bravos, si tienen gripas, si tienen algún personaje, si es una mamá regañona, si es una niña, cómo pueden leer con esto. O también con estas, pues como dinámicas de movimiento. Entonces, cómo se lee como cortado o crepitado, ondulado o fragmentado, o bueno, todas estas cosas que dentro de la clase eran ejercicios muy divertidos y uno se reía mucho porque eso genera pues también como una distracción del diario vivir, que también era muy importante para nosotros, porque quien llegaba a clase, estábamos en clase o en la sesión, y los problemas y todas las cosas, eso se eliminaban, sino que simplemente llegábamos a aprender, a conocernos, a reírnos, a disfrutar, y pues, bueno, tuvimos buenos resultados. ¿Qué más dimos? Ya y digamos entrando ya, pues no sé, entramos al proceso de video, ¿o qué? Ya digamos, Claro, o no sé si tenga alguna pregunta, John Jairo. Claro que sí. Cuando hablamos de estos encuentros, esos sentimientos encontrados, ¿cuáles fueron esos sentimientos encontrados que encontramos en cada participante, en cada estudiante? ¿Y cómo fue la experiencia de poder interactuar con las diferentes discapacidades que hemos encontrado? Por ejemplo, algo muy bonito, la población con discapacidad física, con población con síndrome de Down, o población con discapacidad, con las diferentes discapacidades que hemos encontrado. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Quieres decir tú, digo yo? Bueno, desde mi punto, realmente le enseño, digamos, primero digamos, viéndolo desde dos puntos, uno desde el cuerpo y uno desde la emoción. Desde lo corporal nos enseñan también el hecho de nosotros exigirles, cada uno siempre nos obligan a nosotros a exigirnos dentro de lo corporal, de ver y decir, como nosotros teníamos un plan clase, por ejemplo, vamos a desarrollar esto, esto y esto y esto,
pero resulta que este personaje no puede, este no es capaz, este sucede algo. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos también a diseñar las clases para que sea apta para cada uno de los integrantes? Cómo las condiciones de cada uno nos obliga a nosotros también a estar muy atentos y muy comprometidos con el proyecto, pero que eso va justamente más allá, y lo veo pues desde el campo de la emoción. Es como lo que le regala a uno, o sea, ¿qué le regala a uno el proyecto? Digamos, por ejemplo, a mí, ¿qué me deja? El que quiere, quiere. ¿Sí? El que quiere, desea, empieza a ejecutar y hace. Teníamos mucha variedad de estudiantes y creo que nos pudimos reconocer en todos, o bueno, hablo por mí, me reconocí en todos, porque digamos, veía por ejemplo un personaje como, bueno, no voy a hablar de nombres, pero por ejemplo, que siempre pone excusas para estar en una clase, cuando por ejemplo nosotros desde el inicio se les había estipulado, se les había dicho, el horario es este, festivo o no festivo deben estar en clases. Bueno, nosotros sí o sí continuábamos trabajando, esto lo desarrollamos de manera virtual y el resultado efectivamente también era una exploración con lo virtual, el juego con la cámara, cómo me acerco, cómo me alejo, cómo voy hacia un lado, si me ven en espejo, si levanto el tal, mejor dicho, cada acción estaba dentro del campo pues que queríamos explorar con todos y que todos entendieran, digamos, como también todas estas dinámicas. Creo que me desvié un poquito del tema, pero ¿en qué momento me quedé? Cuando tú te sentías muy... Entonces, digamos, el hecho de poder explorar esto con todos y poder que cada uno le pusiera a uno, digamos, como ese granito y que uno dijera, qué rico ir a clase, qué bacano, la clase era de 7 a 9 y digamos, llegamos a un punto en el que dijimos, muy rico, delicioso, pero vimos que habían personas muy poco comprometidas con el proyecto, digamos, dentro de los participantes. Entonces igual nosotros no les decíamos nada, dejábamos que cada uno avanzara dentro de su proceso, porque, digamos, no podíamos detener un proceso con todo un equipo y detenernos, digamos, en cierta medida para otros, pero que no tiene medidas justificables, sino, por ejemplo, la pereza, ¿sí? Hay gente que está, que otra vez vuelva al coso, uno está porque quiere, si yo quiero, yo estoy. Entonces, les dimos muchas posibilidades a todos, muchas soluciones. Digamos que los que desertaron en cierta medida fue porque desearon quedarse en ciertas situaciones y abandonar, pues, digamos, como el proceso. Pero realmente, ¿qué? ¿Cuántos se salieron? Como una persona. Entonces, pues bueno, de ambos grupos, o sea, estoy hablando de los dos grupos porque pues teníamos dos grupos y de los dos grupos solamente se salió una persona, el resto siempre estuvieron muy comprometidos, muy juiciosos. Por ejemplo, me identifico también con José. José es un ser muy persistente, muy bonito. De hecho, la profe Juanita le envió una convocatoria para que participara en algunas actividades culturales que está desarrollando el Instituto de Cultura y Turismo. Entonces se presentaron, pero bueno, esperemos los resultados y pues si en esta ocasión no se da, se dará en otra ocasión un proyecto que, por ejemplo, como José, que salió tan motivado del proyecto, se presente a una convocatoria. Y pues bueno, nosotros le expresamos desde un inicio el apoyo, hagámosle, que hay que ayudarle para que, digamos, también él sienta cierto impulso, porque siento que incluso dentro del gremio de la danza sucede que no conocemos, por ejemplo, entrar a una convocatoria cultural o alguna convocatoria y los que saben no enseñan. Entonces, por ejemplo, pues bueno, te quieres presentar, venga, entre todos apoyémonos, porque por ejemplo, digamos, sucede que en danza hay cierto límite de, digamos, ya me estoy metiendo pues en otro campo, pero existe un límite de, digamos, como de presupuesto para personas que se postulen,
deben postularse, digamos, 70 personas y se postulan 20. Hay cupo, digamos, para 70 y se presentan 20, 30. Entonces el otro presupuesto lo pasan para otras áreas y así sucede con presupuestos que hay, digamos, dentro de la cultura, dentro del deporte, dentro de muchas cosas para personas con discapacidad y presupuesto que se pierde. Entonces es bueno orientar esos presupuestos también digamos, en personas como José, que está, o sea, que quiere continuar con procesos de formación en danza. Entonces me parece muy, pues como muy bonito. ¿Qué otra cosa? No, pues cada uno le va enseñando a uno muchas cosas y realmente me enseñó muchísimo la paciencia, me enseñó muchísimo el amor propio, el amor por los demás, me enseñó muchísimo, no sé, responsabilidad, respeto, o sea, es que... Sí, es muy grande. Yo quiero decir, pues como desde mi punto de vista, el encontrarme con personas que tuvieran una diversidad tan amplia dentro de posibilidades corporales también me permitió a mí conocer y reconocer la diversidad que existe en el mundo y la diversidad que existe dentro de todas las personas, que cada uno tiene una posibilidad diferente, cada uno, este reconocimiento permitía saber que yo sí soy diferente a tal persona aunque tenga una misma limitación física, y cada personalidad era muy diferente, cada actitud era diferente, y esto pues a nosotros como formadores también nos enseñó mucho por la creación de las clases, porque entonces al inicio nosotros sin conocer bien decíamos como bueno, hagamos esto, pero entonces durante la clase veíamos que no todos tenían una misma posibilidad corporal, como lo decía ahorita Nacho, entonces no se podía hacer. Entonces ya después durante el proceso también de nosotros de poder adaptar nuestro conocimiento a las posibilidades corporales de cada uno, pues íbamos modificando las clases, empezando a escribir diferente, a decir, bueno, entonces esto lo puede lograr tal persona, esto lo puede lograr tal persona, y este ejercicio, si lo ponemos así, todos lo podrían lograr de acuerdo a sus posibilidades. Entonces empezaba como este juego de cómo podemos diseñar esto para que todos puedan realizar los ejercicios. Empezamos y conocimos gente muy linda, gente que tiene una fuerza de voluntad impresionante, que como yo decía ahorita, como esta limitación física era una posibilidad de hacer otras cosas, una posibilidad de movimientos, una posibilidad de trabajar en tal parte, la posibilidad de exponer o crear de una manera diferente. Entonces fue muy bonito saber cómo ellos podían apropiarse de su cuerpo, de sus posibilidades físicas para generar pues como una creación desde lo que cada uno podía. Y encontramos gente también muy preparada, que son estudiados, que ya tienen una carrera, que trabajan, que tienen unas casas maravillosas, divinas, que son muy independientes. Bueno, muchas cosas que decíamos. Pues como yo antes de este proyecto siempre había querido trabajar con personas que tuvieran una afectación física, pero siempre los veía de una manera y es el ojo que todo el mundo tiene y es como, ay no, hay que ayudarle, ay no, pobrecito, es porque tiene esto, porque tiene esto. Y el conocer a tantas personas tan capaces, yo antes digo, venga, ayúdeme porque yo no soy capaz de hacer tantas cosas como lo es capaz usted. Y eso pues abrió como también la mente, me abrió la mente de decir, es que todas las personas son súper capaces, tienen todas las posibilidades del mundo, y el manejar, digamos, una silla de ruedas, una muleta, no lo hace menos persona, no lo hace menos capaz, no lo hace ser una persona que tiene o que no tiene, o que pesar, hay que mirarlos así, claro que no. Es verlos de una posibilidad diferente, y creo que este mensaje que dejamos era la idea, pues como dejarle a las personas que todas las personas que tienen una afectación física son iguales que nosotros, que los límites los pone uno mismo
tenga o no tenga una afectación física, eso es para todas las personas. Los límites los pone uno y como decía Nacho, si uno quiere, puede, ya. Si yo deseo hacer esto y tengo la conciencia de que lo voy a hacer, pues se hace y listo. Pues eso fue como esta creación y este proceso de conocimiento con ellos. Y dentro... Dale. Claro, y cuando hablamos también de los escenarios que tiene nuestra ciudad, una plaza de Bolívar, una catedral, todos los escenarios que uno utiliza con luces, con la imaginación, y eso es muy bonito y eso se ha hecho, y uno ve que aquí en nuestro entorno, en nuestra sociedad, hay concursos nacionales de la salsa, donde personas bailan a pesar de tener algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes. Un bailarín gana un mundial que baila con una muleta y mire, ha tenido reconocimiento. Entonces yo digo que los límites no existen, y aparte de eso también a uno aprovechar los escenarios que hay en nuestra ciudad, una plaza de Bolívar, uno ve una estatua, uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer con esta estatua? ¿Qué se puede hacer con este entorno? Entonces, como ustedes lo comentan, a través de la danza se puede utilizar también los escenarios y también se puede salir a sensibilizar en la calle ante la sociedad. Sí, es verdad. Por ejemplo, una cosa, ya entrándonos un poquito como en el tema de grabaciones. Por ejemplo, dentro de las grabaciones, pues Hernán y yo haciendo el guión de cómo pueden ser las cámaras, cómo puede funcionar, qué secuencias de movimientos se pueden crear. Uno de ellos, que fue José, dijo como, venga, es danza para todos, ustedes ¿por qué no hacen parte de? Obviamente al principio pues hubo como una discusión ahí de que si lo hacemos, no lo hacemos, de pronto si lo hacemos, pues como que mostramos algo diferente de lo que queremos mostrar o algo así. Y pues finalizamos diciendo como, bueno, hagámoslo, si él quiere, pues hagámoslo. Y él escribió un texto muy bonito que era narrado hacia un atardecer, y yo fui pues quien lo acompañó a él con movimientos creados por él, que yo ahí acompañaba en algunas partecitas, que en la muestra final se muestra, en donde yo bailé con él, y me pareció impresionante cómo uno puede jugar con él y con el cuerpo de él, con las posibilidades que él tiene. Fue muy bonito, una muy bonita experiencia. Aprendí muchísimo y fue muy bonito ver cómo él no, pues uno creería o la gente creería que, ay, no, es que hay que ayudarlo en todo momento, hay que permitirle hacer movimientos, o yo tengo que bajar un poquito mi calidad de movimiento que para no opacarlo, y para nada, pues él antes me opacaba a mí, era impresionante cómo podía expresar su energía, la facilidad de movimiento, la expansión del movimiento, era una cosa impresionante y me pareció muy bonito pues como este ejercicio que realizamos en el momento de grabación, que pues con otras personas no se realizó, pero fue porque él, principalmente porque él lo pidió así. Entonces nosotros dijimos, no tenemos ningún problema en hacerlo, pues hagámoslo. Así fue. Claro, y mire que algo maravilloso hoy es que cuando uno va a esos escenarios, al Coliseo Mayor, donde uno busca ese entorno y uno ve ese colorido del entorno del escenario y uno ve a esos deportistas de baloncesto sobre silla de rueda que no está con un balón, sino con sus movimientos corporales, que cambiaron el movimiento de un balón por los movimientos corporales, y que fue una magia maravillosa, donde entre todos formaron una sola figura de inclusión, una sola figura donde los límites no había, todos pusieron de su parte, y eso fue la verdad algo maravilloso, y fue algo que lo motivó a uno a seguir adelante, y eso es lo que se vio, y todas las actividades de cada uno fueron hermosas desde su quehacer, desde su casa. Fue algo que cada uno pusieron su granito de arena y que se vinculó la familia,
el hijo, la hija, el primo, la prima, el papá y la mamá, todos vinculados. Y eso fue algo muy bonito, Juanita y Hernán. Sí, es verdad, totalmente, porque nosotros como que quisimos permitirles a ellos que siempre fueran los creadores, que siempre se sintieran en su casa. Entonces, por eso, como en el momento de grabaciones, nosotros fuimos hasta los espacios de cada uno de ellos a hacerle grabaciones, y esto, pues, involucrar la familia era muy bonito, porque aunque en clase a veces no se veían o no aparecían, cuando llegábamos a la grabación, toda la familia estaba ahí rodeándolos, acompañándolos, ayudándoles. Había gente que estaba observando, porque decían como, ay, vea, es que esta persona está bailando, está haciendo algo diferente. Y por ejemplo, tuvimos la experiencia de que la hija de una de ellas, una niña maravillosa, escribió una poesía divina sobre danza para todos en la clase final del grupo 1, escribió un fragmento súper lindo narrando a cada una de las personas que veía ahí en pantalla y cómo ella las veía, que pues al final nos contó, como nos leyó lo que había escrito, y fue algo divino. Y nosotros decíamos, bueno, qué importante es que la familia lo acompañe, que ella a veces ingresaba a clases y la poníamos a hacer ejercicios con nosotros también, y que ella también entraba ahí. Y la otra cosa de las personas que juegan baloncesto, por ejemplo, fue muy bonito. Yo creo que Nacho puede contar más de eso, porque él fue como quien dirigió todo esto de movimiento. Entonces, sí. Pues digamos, con lo de, por ejemplo, dándole también continuidad a lo que sucedía, por ejemplo, con estos estudiantes de clase, también al inicio nos costó un poquito, por ejemplo, entrar en intimidad con cada uno de los espacios, ¿sí? Porque bien o mal, digamos, el hecho de habitar ya las casas y dejar entrar, digamos, por ejemplo, el que John Jairo esté viendo este espacio y nosotros estar viendo el espacio de John Jairo, ya empieza a dar, digamos, como otra imagen, digamos, como también de eso. Y la familia sí o sí cumplía un papel fundamental en este rol, porque nos presentaba muchas condiciones de cada uno de los integrantes diferentes. Entonces, el hecho de contar con el apoyo de la familia, que la familia esté presente, que la familia esté observando, que la familia esté participando, es como un encuentro justamente con eso también. Sí, es el encuentro con la familia, como esos lazos empiezan a reforzar desde otros lados. Entonces, bueno, la experiencia, digamos, hablándolo también desde este campo, fue muy bonita, muy especial. Y lo otro era... Bueno, yo quiero decir algo antes de eso. Es que era muy bonito también. A mí me gusta mucho todo lo de la trasescena. Cómo las personas desde sus espacios, desde sus posibilidades de creación, realizaban cosas para poder realizarlo. Entonces, por ejemplo, una persona tenía escrita y la pegaba en las paredes todos los movimientos que tenía. Otra persona tenía, digamos, desocupada parte de la casa que para poder realizar la clase y generar movimientos. Otra persona corría cada vez que íbamos a hacer clase a algunas partes de su cuarto, la sala o algo así, para generar los movimientos y ver los espacios de cada uno, los espacios de creación. A mí me pareció maravilloso, sobre todo porque, digamos, en un teatro, cuando se hace una presentación, una función, una puesta en escena, todas las personas se dirigen hacia ese espacio y cambian, digamos, lo que pasa en su casa y lo que normalmente ocurre en su diario vivir, a pasarlo a un teatro. Entonces, el nosotros llevar como este teatro a la casa de ellos fue muy mágico, y ver las posibilidades de cada uno y los hogares de cada uno, cómo la familia entraba a trabajar con ellos, cómo cada uno tiene el set para grabar y todo eso, pues a mí me pareció maravilloso. Y lo otro era del Club Deportivo Las Águilas. Ah, bueno, con el Club Deportivo nosotros llegamos pues digamos, como a trabajar, llegamos antes para poder observar, digamos, como
igual ya veníamos como stalkeándolos desde hacía tiempo, y teniendo, digamos, como relación con el director, para poder, con el presidente, para poder, pues no el presidente de la República, sino el presidente del club deportivo. Ya veníamos teniendo relación con él y hablando un poco de lo que, digamos, desarrollaban, nos enviaba fotos, nos enviaba videos. Luego llegábamos al espacio, a observar el espacio, cómo se movían en la silla. Incluso había la hija del también. De uno de ellos. ¿Cuántos años tiene ella? Por ahí 6, 7 años. 7, 8 años más o menos. Corría por todos lados y cuando menos pensaba se sentaba en cogía una berraca silla y se sentaba en ella y empezaba ahí a andar en esa silla. Entonces corría y hacía algunos ejercicios y empezó a jugar con la profe Caro. También la profe Caro se sentó en una silla y empezó a arrancar. Y yo dije, pues claro, hay que sentarnos con ellos, hay que trabajar, digamos, porque también nos veían como con un poco de incredulidad y era como, venga, ¿cómo ellos, que les funciona bien los pies, van a decir, muévase de tal forma si no sabe cómo se mueven mis pies? Si no sabe que estoy, digamos, sentado, postrado sobre una silla de ruedas. De muchos ese era el pensamiento. Entonces, claro, nos veían con un poco de incredulidad y a partir, digamos, de lo que genera la profe Caro y que se sienta, entonces empezamos a trabajar desde sentarnos también en la silla de ruedas, de jugar, y tiene muchísimas posibilidades esas sillas y ese trabajo, solamente que se trata de que cada uno explore y lo vea también de una manera diferente. Ya nos hemos quedado, digamos, como en unos esquemas que nos van condicionando y eso, digamos, también me llevaba a otro regalo, por así decirlo, que me deja Danza para Todos, y es el no compararnos, ¿sí? Dentro de clase unos se comparaban con otros y es que él hace esto, él es capaz de esto, él es esto y yo no, y yo no, y yo no. Cambiar, digamos, ese lenguaje, cambiar esa mentalidad de entender que todos somos totalmente diferentes, ¿sí? Todos tenemos unas condiciones totalmente diferentes y no comparar el avance del otro con el mío, con el propio, ¿sí? Ya ahí entramos pues como a otro espacio, pero es cómo dejo de comparar mi proceso de aprendizaje, cómo dejo de comparar mi proceso dentro de lo corporal, cómo dejo de compararme en todas las condiciones que yo tengo con el otro. Entonces, eso también, digamos, hace parte, pues, que se los comentaba durante la clase y lo comentaba, pues, con la profe Juanita porque, digamos, dentro del que era otra cosa que iba a comentar hace rato, siempre después de la clase nosotros nos quedábamos dialogando un tiempo más de qué fue lo que observamos en la clase, qué fue lo que sucedió, cómo ocurrió todo este proceso, qué fue, digamos, por ejemplo, hoy tuvimos la clase de 7 a 9 de la noche, o digamos ayer, y nos quedamos otro ratico, qué sucedió con este personaje, qué pasó aquí, en qué fallamos, que digamos como entendiendo todo el desarrollo de la clase para la siguiente clase, poder solucionar, digamos, como todos esos percances que tuvimos. Entonces, también se le dedicaba mucho tiempo extra que no solamente correspondía al momento de la clase, sino que habían reuniones durante la semana de, bueno, ¿qué vamos a hacer de clase? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Y Juanita, digamos, desde la dirección tenía otros cargos adicionales con relación, por ejemplo, a lo presupuestal, cómo se hace, a los diseños, a la publicidad, por ejemplo, en redes sociales, a la, digamos, a toda la logística que corresponde, digamos, como eso. Entonces, se le dedicaba mucho más tiempo con los que, por ejemplo, a veces no alcanzaban a entrar o no podían entrar porque se les caía la llamada. Entonces era como, bueno, llamémoslo cuando nos reunimos. La clase era, por ejemplo, el lunes, entonces, bueno, puedes el martes, miércoles, jueves, viernes, ¿qué día puedes? Teníamos sábados y domingos, y creo que aquí pecamos y que nos tocó parar un poquito, porque, por ejemplo, si
teníamos clase los lunes, les dábamos disponibilidad y les dejábamos una tarea muy sencilla que desarrollábamos, por ejemplo, en la misma clase, que les decíamos. Sí. Por ejemplo, un ejercicio que desarrollamos muy interesante para entrar, digamos, en lo que decía ahora, es vamos a crear nuestro nombre y una cualidad que me identifique. Si, por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, Hernán es fuerte, ¿sí? Entonces, Hernán y fuerte, con alguna parte del cuerpo dibujábamos las letras. Entonces, la F la podía dibujar con la nariz. No sé si se vea bien esa F, pero algo así, como esta F. La F. La E la quiero dibujar, por ejemplo, ¿ve? La así. Fuerza. Fuerza, la U con la cabeza. La R, ve la E con el hombro. Entonces ya tenemos 3 movimientos, ¿sí? Que los desarrollo desde unas letras que no están simplemente letras por letras, ¿sí? Tienen una carga de lo que significa y lo que representa también. Entonces, ¿cómo empiezo a dibujar eso? ¿Cómo empiezo a dibujar también el cuento de la profe Caro? ¿Y cómo empezamos a jugar con todos esos movimientos? Pero me perdí. El punto es, digamos, como cada día había que, digamos, les dejamos este ejercicio, lo desarrollábamos durante la clase, les decíamos, si quieren perfeccionarlo, tienen este tiempo para que nos lo envíen, y el domingo a las 6, 5, 7, 8 de la noche nos escribían, profe, no hemos hecho el video, ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Entonces eran cosas que ya habíamos hecho en clase y que dejaban para lo último, digamos, eso era lo que decía ahora acerca de la pereza. Muchos tenían muchísima pereza y como nos escriben un día antes, entonces dijimos, listo, como no vemos responsabilidad por cada uno de ellos, entonces lo que vamos a hacer simplemente es limitamos los días que podemos estar disponibles para poder realizar esas actividades. Claro, no, y también es porque nosotros ahí metimos el tiempo de nosotros, todo, o sea, siempre la disponibilidad del otro. Entonces, por ejemplo, muchas veces personas que no estaban en clase por fallas de internet y todo, aunque hacíamos clases por WhatsApp y no entendían nada o se les caía la señal o todo eso, realizábamos sesiones. O se nos caía, porque incluso también. Nosotros también tuvimos muchos problemas de conexión. También, entonces como por todas estas cosas realizábamos sesiones asincrónicas o clases asincrónicas y nos veíamos con ellos una hora y media tiempo después de la clase, que por ejemplo una semana que yo me sentía desatrasada, todos los 2 grupos, o sea, a 17 personas, persona por persona, enviarle videos, enviarle audios, mandarle fotos, decirle cómo puede hacerlo a todos. Muchos otros hacíamos la sesión de 1 hora en clase, yo les montaba movimientos, les decía háganlo así. Y entonces nosotros entregábamos mucho tiempo de pues nuestro tiempo y nuestro diario vivir y dijimos como no, tampoco, no les vamos a regalar los únicos días de descanso que tenemos, que son sábado y domingo. Sábado trabajamos hasta las 12 del mediodía y ya, nos vemos el lunes. Si usted no realizó la tarea, el lunes en clase me dice que no realizó la tarea. Nos tocaba hacer eso. Y retomando un poquito lo del club deportivo, yo estuve como espectadora, bueno, yo estuve también como logística de poner música, mirar esto, grabar, ayudar a todo eso y ver cómo todos ellos transformaban el balón como una posibilidad de juego y como su cotidianidad, pues que ellos realizan concursos y hacen cosas con esto, cómo poderle dar este sentido de danza, que pues es lo que siempre hemos tratado de hacer, que de acuerdo a las posibilidades, a los conocimientos y al contexto que cada uno tiene, genere un movimiento. Y entonces con ellos, pues viendo ejercicios y todo, muchos hacían ejercicios con el balón, por ejemplo, movimientos que ellos en su cotidianidad hacen, entonces encestarla, pivotearla, pasársela al otro, cosas así, y cómo se le puede dar un cambio para que ese mismo movimiento se genere o se transforme en danza, que eso fue muy bonito, y ver a Hernán y a Carolina sentados en la silla de ruedas diciendo como, bueno,
yo hablo el mismo lenguaje suyo, nosotros tenemos las mismas posibilidades corporales, movámonos, permitió un juego impresionante y después de eso ellos como que cambiaron el chip y dijeron como, ay, es que está de la misma manera en la que estoy yo, tiene las mismas condiciones que tengo yo, ¿por qué no hacerlo? Y ahí empezaron a explorar el movimiento de una manera súper bonita, súper linda y a hacer unos juegos entre ellos divinos que ya después del entrenamiento y después del taller dijeron como no, este taller fue más cansado que el mismo entrenamiento que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Muchos terminaron pero cansadísimos, muchos queriendo continuar bailando, que tiempo después pues me escribió el presidente y me dijo como venga Juanito, ustedes todavía tienen abiertas convocatorias, cómo pueden ingresar, y pues ya estábamos terminando el proceso, entonces dijimos como no, pues no se puede, pero esperamos en algún momento volver a hacer otra creación con ellos porque las posibilidades son maravillosas. Claro que sí, ya para ir como reuniendo esta entrevista, sabemos que hay muchos patrocinadores como es el Ministerio de Cultura, el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, la Alcaldía de Manizales, por supuesto, la Oficina de la Discapacidad, muchas organizaciones, también las ligas deportivas que trabajan en pro de esta población y muchas entidades, por ejemplo, la organización Campus, y entonces, es maravilloso. ¿Qué podemos decir sobre eso, Juanita y Hernán? No, pues agradecer a todos los que creyeron en nosotros, a los que creyeron en el proyecto y dijeron yo lo apoyo de una u otra manera. Quiero leer a todos los organizadores, patrocinadores y personas asociaciones que apoyaron, que fue Organización Campus, que fue pues la organizadora de todo esto y la que nos permitió hacerlo, el Instituto de Cultura y Turismo, la Alcaldía de Manizales y el Ministerio de Cultura que apoyaron y patrocinaron este proyecto, la Oficina de Discapacidad, Teatro de la Imagen que nos prestó su plataforma para realizar la lectura dramática y mostrar cómo fue la muestra escénica final. Los más capaces, que en ese momento estamos aquí, que nos ha abierto las puertas durante todo el proceso, pues Hernán González, también la Fundación Con Estilo Humano, Julián Cardona, que fue el músico que nos prestó su música para toda la muestra final, Ángel Tibaduiza, que realizó varias muestras desde su creación artística para invitar gente, convocar, siempre ayudándonos a compartir información, Telecafé, que nos hizo varias entrevistas y nos ayudó ahí como apoyando, Mr. Podman, que nos ayudó también a hacer un podcast, 2 podcasts, contando sobre pues este proyecto, Magusi, el Club Deportivo Las Águilas y el Club Deportivo Guerreros de Vida, que nos apoyaron siempre y que desde que yo les dije, venga, ayúdenos por favor, que nosotros les queremos dar un taller y después les queremos dar un incentivo económico por permitirnos estar ahí, pues claro, todos dijeron sí de una, muchos muy lindos, que nos permitieron trabajar muy bonito con ellos, y pues agradecerles a todos estos patrocinadores que nos acompañaron y nos ayudaron durante todo el proceso, a todas las personas que también se conectaban y durante todo el proceso estaban ahí pendientes y escribían, comentaban, ayudaban a compartir, que decían, vea qué bonito, vean, mire este proceso como está siendo llevado, y nos acompañaron también en el proceso, que en muestras pues iniciales uno decía, ay, a esta persona le falta esto, y después ver el avance de cada uno de ellos, cómo había apropiado pues como todo este movimiento y todas las herramientas que nosotros les dimos durante las sesiones. Entonces, muchísimas gracias a todos los que apoyaron, patrocinaron y organizaron este proyecto. Muchísimas gracias. Claro que sí, queridos amigos y amigas, como siempre, a través de este espacio radial y a través de este programa de los más capaces de TV y los más capaces de radio, esta alianza para poder informar a todos ustedes de lo que fue este gran balance de este bello proyecto que se llama Canta para Todos, y que para el año entrante 2021 vuelve nuevamente. Estaremos muy pendientes sobre esta convocatoria para el año 2021,
pero algo bonito es que hacer ese reconocimiento a todas las personas que hicieron parte de ese bello proyecto, de los docentes, de las diferentes entidades interventoras de ese bello proyecto, y también agradecerle a Hernán González y por supuesto a Juanita por estar aquí, Juanita Ramírez, Juanita Ramírez, quien estuvo con nosotros en el día de hoy, y Hernán González también por estar en nuestro programa y hablando un poco sobre esta belleza de actividad como fue Danza para Todos, porque la danza se vive y también se disfruta, y como dice, en Colombia no se camina, se vuela, hay que volar esa imaginación. Y entonces, Juanita y Hernán, muchas gracias. Yo, Jairo, muchas gracias a ustedes, con mucho cariño. Sí, muchísimas gracias por abrirnos este espacio de contar qué fue Danza para Todos, y pues quiero hacerle la invitación a las personas que no han visto la muestra final. Está en YouTube, se llama Muestra Final Danza para Todos, ahí lo pueden ver, está publicado en el YouTube de Organización Campus y en el YouTube de Danza para Todos, para que lo busquen, lo vean, dura como 17 minutos y pues es una muestra muy bonita de todo lo que se hizo. Y like. Y comentar y compartir. Y compártanlo también para que más adelante podamos tener más proyectos como estos, pero que digamos les podamos acompañar, que ustedes mismos sean quienes generen estos proyectos también, con todo, sí. Con todo. Muchísimas gracias por todo y hasta una próxima. Claro que sí, queridos amigos y amigas, gracias a ustedes por estar conectados siempre con nosotros, por sus comentarios, a través de este espacio de Los Más Capaces TV, a través de las plataformas digitales, que ya llevamos 3 años al aire, y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, y hemos recibido muy buenos comentarios, que les ha parecido muy buenas las entrevistas y los mensajes de nuestros invitados. Gracias a ustedes. Y a esta hora también tenemos comunicación, aquí me llama en estos momentos, tenemos comunicación con Carolina del Valle. Muy buenos días, señora Carolina, qué rico tenerla acá. Vamos a hacer contacto con ella, claro que sí, vamos a hacer contacto contigo a esta hora. Adelante, Carolina, con toda la información, la dejamos con Carolina del Valle, que tiene una información también maravillosa. Carolina, más conocida como Eutanasia, una mujer, mejor dicho, hermosa y maravillosa. Dicen que no sé si es la sobrina, o es la prima, o es la hija de Carolina del Valle, no sé, pero ahí está, vamos a hacer contacto con la tía de Eutanasia, Carolina del Valle. Hasta ahora nos dejamos con ella y nos veremos en nuestro próximo programa, y el año entrante nos veremos nuevamente con este especial de Danza para Todos. Un abrazo y bendiciones, y compórtese bien. ¡Chao! No, pórtese mal. No. Esté bueno. Eso. Un gusto estar acá de modo virtual con ustedes. Yo soy Carolina del Valle, soy estudiante de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas, soy administradora de empresas y me dedico a la narración oral, a la escritura creativa, que fue el primer proceso que tuvimos en este proyecto con los beneficiarios. ¿Qué hicimos? Trabajamos sobre la premisa de diferentes técnicas de escritura creativa para llegar a un fin común, que era armar un cuento que nos permitiera ser danzado. Utilizamos varias técnicas creativas, como por ejemplo el juego de palabras, las retahílas, usamos los mitos y las leyendas universales, jugamos con unos mitos de elfos. También jugamos con darle doble sentido a la palabra o descomponer las palabras, jugando con las contradicciones. Por ejemplo, les voy a dar una contradicción o les voy a dar un doble juego. Está: vérsame y dime si lees en mis labios aquellos libros que nos dimos. El problema fue que ella ya había cambiado de página, que son relatos cortos o largos que entendemos todo, pero no utilizamos la palabra correcta, jugamos con la palabra. Y por ese lado también jugamos al haiku. Por ejemplo, tuvimos a Gabriel
Gabriel se desempeñó muy bien y de hecho su aporte a la literatura final fue un haiku. El haiku es un poema japonés tradicional que está compuesto por un número de sílabas específico entre renglones. Como la copla, trabajamos de hecho también varias coplas. Trabajamos la copla antioqueña o la trova sencilla y la trova dobleteada, cuadradas tradicionales. Trabajamos la copla sureña gracias al asesoramiento también de don Gabriel, que es muy bueno para la literatura. Es un señor que lee mucho y fue muy conveniente para mí poder aprender en ese proceso también de los muchachos de él. Y trabajamos la copla costeña o la copla llanera. También trabajamos el microrrelato o el relato. Y trabajamos el cuento. Trabajamos la prosa y trabajamos la retahíla. De hecho, también dentro de las prosas hay muchas consideraciones. De hecho, trabajamos la prosa costumbrista porque es una prosa que me parece que rescata mucho de nuestros acentos y de nuestros haceres del folclore narrativo, hablando desde diferentes territorios, porque si bien todo el proyecto lo desarrollamos en Manizales, teníamos gente de otras partes del país, o que había vivido en otras partes del país. Y yo les pregunto, ¿qué tiene de malo como hablan nuestros abuelos? ¿Qué tiene de malo como hablan los campesinos? Si son en parte lo que nos han dejado las herencias. La herencia narrativa, y nosotros hablamos porque ellos nos enseñaron a hablar. Porque somos un pueblo, un país multilingüe. Entonces no tiene de malo. No está mal hablado. Y es importante reconocerlo y validarlo. Bueno, también trabajamos las poesías. Y trabajamos de hecho varios escritores caldenses. Entre ellos Ana Baena, que nos lleva con si volviera a nacer, pediría un deseo. No escuchar a los grandes decir en mi oído que Mambrú se ha marchado a un mundo perdido, donde la guerra no cesa y el dolor y la pena hacen parte del hielo que invalidan la tregua. Y le pediría a la profe de párvulo que me cuente historias de lírica y canto, y que en vez de una china perderse en el bosque me disfrace de pájara pinta y el verde limón sea mi canto. Trabajamos tipos de retahíla llevadas a la prosa, a la poesía y llevadas a la exaltación de algunos territorios o de algunos espacios patrimoniales. Y me voy acercando entonces a nuestro final. La premisa dada en clases fue un lugar. Empezamos a hablar de Colombia, empezamos a hablar de nuestro territorio, de quiénes somos, y lo hicimos iniciando por donde habitamos, que es Manizales. ¿Cuáles son los lugares emblemáticos de Manizales? ¿Qué nos compone? ¿A qué nos sabe Manizales? Cuando mordemos una oblea, ¿qué siente la oblea? Tantos años la oblea viviendo en Chipre, cada día haciéndose más famosa. ¿Ella qué siente cuando no se la comen? ¿Qué siente cuando come? Bueno, y evolucionamos al país. Escogieron cada uno lugares emblemáticos patrimoniales de carácter natural, arquitectónico, histórico o cultural, y sobre ello tomamos unas fotografías tomadas de Google, y en esas fotografías inventamos una historia. Por ejemplo, inventamos una historia sobre los zapatos viejos gigantes de Cartagena. Y resultaron un montón de versiones de por qué los zapatos gigantes estaban ahí, menos la real. La real ya la tiene Wikipedia, ya la tiene Google en muchas páginas. Pero ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo nos movemos en el mundo? ¿Cómo el mundo hace que nos movamos? A eso queríamos llegar. Y ese fue el trabajo final, donde los muchachos en realidad puntualizaron un lugar y con tintes de técnica, de
de dramática, de drama, de darles como suspenso a la historia, porque al principio entonces las historias estaban dadas, había una vez un fin. Entonces empezamos a jugar y a jugar y a jugar y a explorar. Y empezamos a darle ese inicio, nudo, desenlace a una historia y a buscarle enredos y a buscarle problemas, pero a desenredarlos, siempre exaltando nuestra Colombia, ¿sí? Por eso el texto final se llama En Colombia no se camina, en Colombia se vuela. Porque detrás de todos los deseos que en este proyecto encontramos de viajar, de explorar, de poder hacer unas cosas, de poder no hacer otras, encontramos muy buena pluma para atravesar fronteras de limitación. Muchas gracias a los que estuvieron, muchas gracias a ustedes por estar, al equipo de trabajo de Danza para Todos, y para mí fue un placer compartir con ustedes y que ustedes me compartieran lo que somos, lo que valemos, lo que hacemos, lo que volamos, lo que escribimos. Y vas a bajarla sin cámara. Y guiño ojos. Bienvenida y los invito a todos y todas que nos acompañen en la recta final de este gran proyecto de Danza para Todos. ¡Chao!